Misioneros de Guadalupe presenta Rutas de la Misión, una colaboración entre la Universidad Intercontinental, la Universidad Lumen Gentium y el CEBIM-MG. Muy buenos días, estimado auditorio, bienvenidos a este nuevo programa de Rutas de la Misión en el mundo actual, la misión urbana y temas afines. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes con el tema particular el día de hoy, la ciudad, la misión en nuestro hogar. Y primeramente, pues le doy la bienvenida al maestro Alejandro Emiliano. Pues muchas gracias y también es un gusto volver a estar con ustedes. Ahora ya el tercer programa, que la verdad, interesantísimo lo que hemos preparado para ustedes y pues vamos a darle. ¿Qué te parece, profesor? Sí, claro, le recuerdo a quienes nos están escuchando que pueden realizar sus preguntas y comentarios pues durante el tiempo que estamos aquí con ustedes para poder atenderlos en dado momento dentro del tiempo que disponemos en el mismo programa. Y bueno, pues maestro, si quieres darnos la introducción al tema que vamos a tratar. Sí, pero antes de eso yo sí quiero agradecer primero las preguntas y luego algunos comentarios, pues agradeciendo sus palabras tan bonitas que nos impulsan y que además permiten que con más ganas, más alegría, podamos compartir pues este espacio. Bueno, pues entonces dentro de este programa Rutas de la Misión vamos a hablar de la ciudad como casa común. Y estaremos centrándonos más en el documento del Papa Francisco, Laudato Si, especialmente pues para agentes de pastoral. Y es que la idea de la casa común o el concepto de la casa común abre para mucho y creo que nos desborda respecto de lo que comúnmente conocemos como ecología, que ya hablaremos un poco más de eso. Lo cierto es que este concepto de la casa común nos va a lanzar a muchas partes que de pronto no las tenemos tan consideradas, como por ejemplo la pertinencia de la interdisciplinaridad, de la transdisciplinaridad y de cómo converger diferentes campos de la política, sí, de la ecología, de la ciencia, de muchísimas cosas. Y entonces, pues vamos a partir de allí. Queremos hacerlo el día de hoy especialmente a través de unas preguntas. Esperamos que sean las necesarias, las suficientes para arañar un poco el tema. Y la primera que me viene a la mente, que hemos preparado un poquito, es ¿qué debemos entender por casa común? Profesor. Sí, bueno, retomando un poco lo que decías ahorita en la introducción, ¿no? Se rebasa la cuestión de la ecología. Me parece que la Laudato Si del Papa Francisco, pues uno de los grandes logros o de sus grandes valores, ¿no?, que tuvo en el mundo contemporáneo fue llevar esta discusión que tiene implicaciones teológicas, implicaciones antropológicas e implicaciones científicas, no solo al mundo cristiano, sino insertarlo en la gran discusión del mundo contemporáneo, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablaba de una ecología integral, ¿no?, refiriéndose que el ser humano está incluido en esa cuestión de la ecología integral, pues es llevar a la escena de la ecología, no verla como una cuestión de salvar al oso panda o al koala, ¿no?, o a la vida animal, sino es salvar este planeta en todas sus interconexiones. Y en ese sentido, la casa común, ¿no?, este concepto de la casa común es de rescatar esas interconexiones. No vernos como la modernidad occidental tradicional nos hizo ver la naturaleza como una bodega inagotable donde tenemos el derecho a tomar, destruir y deshacer a nuestro arbitrio, sino ver las interrelaciones con los otros seres que habitan esta casa común,
donde estamos los seres humanos, pero también están los elementos naturales, están los biomas, los ecosistemas, y que hay una interrelación entre todos que no podemos obviar. Entonces, ese concepto de casa común me parece genial, es rescatar las redes de interrelación entre nosotros, y no se agota en nuestro individualismo, sino que tiene que ir hacia el prójimo y hacia a los demás seres que habitan esta misma casa común. Sí, y además yo quiero profundizar un poquito porque esta interconexión tiene una referencia, o más bien, se va a desglosar un poco más en el sínodo de la Amazonía, que también tiene que ver con una cuestión ecológica. Y en este texto se habla de una conversión ecológica, que va a hablar de las interconexiones, pero además va a hacer énfasis a qué se tiene que interconectar además, que son estilos de vida, que son modos de consumo y modelos de desarrollo. Y como bien dijiste, profesor, no se trata solamente de la cuestión muy natural, siempre indispensable, por supuesto, sino de todo aquello que el ser humano tiene respecto de estas interconexiones respecto del mundo natural. Y obviamente el estilo de vida es importantísimo y tiene que ver con que ya no estamos queriendo vivir allá en la naturaleza, en el cerro, en el valle, en el bosque, sino en ciudades. Y este vivir en ciudades, este estilo de vida nos lleva a consumir. O sea, es increíble la cantidad de alimentos que traen a las ciudades. Obviamente, lo que traen a las ciudades, para llegar aquí, tiene que pasar por muchas manos, y quizá los productores que explotan la tierra, pues no ven reflejado eso en su economía. Pero justamente son estos modos de consumo a veces indiscriminados. Me entraba apenas que en cierta central de abastos el plátano estaba carísimo. No sé cuánto es carísimo, pero es carísimo. Y preguntaban por qué. Decían y justificaban. A mí me parece bastante complicado y difícil de creer, pero decían, en diciembre nadie compró plátano, se tuvo que tirar. Y entonces, en este momento tenemos que recuperar lo que tiramos. Oye, pero a ver, espérame, ¿qué pasó allí? Y es este modo de consumo que tenemos. En fin, y los modelos de desarrollo. Los modelos de desarrollo, que pues por lo menos acá tenemos esta gran cercanía al capitalismo desde, bueno, decimos que ya no al neoliberalismo, pero bueno, que busca la acumulación de riqueza, de bienes, de satisfactores, aún a pesar de muchos. Sí, creo que has dado en el clavo, ¿no? En este punto específico de un consumo insolidario, ¿no? Una sociedad de consumo insolidario, un individualismo que se desconecta de la relación intersubjetiva con el prójimo. No hay prójimo, solamente el beneficio meramente personal. Y eso rompe todas estas redes sociales, ¿no? No es solamente una cuestión de peso o de presión sobre los ecosistemas, sino también rompe el ecosistema humano en la cultura. Se genera una cultura de insolidaridad, ¿no? De indolencia ante la desgracia y ante la necesidad ajena, donde se prefiere tirar el excedente que compartirlo, ¿no? Por cuestiones de avaricia, etcétera, ¿no? Decía Mahatma Gandhi, este mundo tiene lo suficiente para mantener a todos sus hijos, pero nunca tendrá lo suficiente para alimentar la avaricia de uno solo de ellos, ¿no? Entonces eso sí, es de hecho, importante. ante eso, esta semana salió una noticia sobre un informe de la ONU, de Kevin Mandoni, creo que se dice así, sobre que estamos en bancarrota hídrica global. Es decir, las zonas que han perdido el agua dulce, el agua potable, ya no se le podrá reponer. Ya no hay modo de reponer. Y entonces esto nos lleva a una gran, ya no crisis, porque incluso el informe dice que es vivir más allá de nuestros recursos hidrológicos en la era post-crisis. O sea, ya no hay crisis. O sea, estamos
en bancarrota, ya no hay cómo reponer. Pero eso, desde luego, va a colapsar muchas otras cadenas de suministro. No hace mucho en la Ciudad de México hubo un desabasto de agua potable desde las purificadoras, porque ya no hay agua. Y buscaban regularla, pero obviamente por las cuestiones de recursos económicos. Bueno, pues ahí tenemos ya una situación en donde nuestra casa común empieza a no sustentarnos por el consumo indiscriminado, desigual, no fraterno, no solidario que has mencionado. Y me encanta que en el documento de Laudato Si nos propongan como unas metáforas. La primera es una hermana con la que compartimos la vida. Y entonces no vemos una cosa donde estamos plantados, sino más bien es una relación donde si ella no me proporciona, yo no vivo. Y si yo no le ayudo a subsistir, tampoco le ayudo. Entonces, esa simbiosis es súper importante. Y solamente hablando, válgame, de la tierra, pero que implica el oxígeno, dijimos el agua, decimos muchas otras cosas. Y la segunda metáfora que utiliza es una madre bella que nos acoge entre sus brazos, ¿no? Y me parece que los pueblos indígenas o de origen indígena de todas las latitudes tenían esa relación con la madre tierra, por un lado, que nos da a luz, pero que también al final de nuestros días nos acoge. Y también eso se ha roto, especialmente, y no lo quiero decir así, pero desde la pandemia, donde ya en nuestro cuerpo no llega al sepulcro porque ha sido cremado, ¿no? Sí, bueno, esta visión de la naturaleza de una madre que nos acoge, etcétera, ¿no? También ha influido, ¿no? La reflexión en las ciencias sociales acerca de lo que es la cultura, ¿no? Mucho tiempo se manejó la idea de que la cultura era la segunda naturaleza del hombre. Se cuestiona mucho ahora porque cuando dejamos esa naturaleza, nunca la dejamos, porque no es un lugar en el que estemos, sino es lo que somos, ¿no? Es esta simbiosis que mencionabas, donde necesariamente es el caldo de cultivo en el que flotamos, del que absorbemos nuestros nutrientes, y se debe dar esta reciprocidad responsable. Me llama mucho la atención, por ejemplo, las implicaciones del pensamiento de Heidegger, ¿no? En este sentido, cuando hablaba de la técnica, que decía la técnica no se da en los árboles, la técnica no está en la naturaleza, la técnica la pusimos nosotros, y por lo tanto debe haber una responsabilidad ética, asumir la responsabilidad ética de aquello que hemos puesto aquí en el mundo y de lo que le hemos hecho a este mundo. Y me parece que la Laudato Si convoca a todo esto, ¿no? Y se concentra precisamente en esta idea maravillosa, sencilla, hermosa de una casa común. Sí, y me ayuda más, ahorita que mencionas a Heidegger, que bueno, en particular me encanta, porque él habla de que el ser humano ya no es como tal ser humano, sino que se coloca como uno entre otros tantos entes, como una de tantas cosas, y las cosas se utilizan. Creo que lo mencionamos en otro momento, pero ahorita lo retomo, porque entonces ya no hay vínculos, hay apegos. El apego a las cosas. Las cosas se valoran, se guardan, se acumulan, se utilizan como satisfactores materiales de lo que necesito. Y que en estos momentos casi siempre pensamos que lo que necesitamos para llenar todos nuestros huecos es lo material. Y que sin embargo no es así. Y justamente esta idea de Heidegger me parece fundamental. El ser humano no es un ente entre otros entes, no es una cosa entre las cosas, y debería justamente encontrar una nueva relacionalidad. Y es lo que nos permite el concepto de casa común, una nueva relacionalidad. Si te parece, damos un paso más. Adelante, sí. Porque lo hemos dado así como que poco a poco, pero ya está aquí. Y es la ciudad como casa común. Porque nosotros ya no estamos en la ciudad. Digo, no, en el campo, estamos en la ciudad. De hecho, platicaba con la maestra Yod la vez pasada, fuera de cámaras y de micrófonos, y comentábamos que algunos de nuestros
conocidos quería irse más bien a la montaña porque ya estaba harto de la ciudad. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y qué va a hacer allá? Porque pues en la montaña no se puede bañar todos los días. Allá no hay televisión como se esperaría aquí. Y bueno, no siempre los celulares funcionan. ¿Qué va a hacer allá? ¿Está pensando en eso? ¿Y qué va a comer? Y obviamente uno se pone a pensar, bueno, sí, me regreso a la naturaleza, ¿y qué hago? ¿Cómo me caliento? Porque pues en la montaña hace frío. Voy a talar todos los árboles, me los voy a acabar y luego ¿qué hago? ¿No? Tengo que plantar, o sea, todo lo que implica eso. Y la ciudad, que no tiene eso, tiene sus propios desafíos. Entre ellos, somos tantos y tan diversos que necesitamos esa relacionalidad. ¿Qué te parece, profesor? Sí, pues yo creo que esa forma de relación es lo que caracteriza esta invitación, ¿no? Que se hace ahí en la Laudato Si con esto de la casa común. No, no somos los dueños y los señores, sino somos huéspedes en una casa donde compartimos el hospedaje con otros huéspedes que tienen igual derecho que nosotros a estar aquí y compartimos todos juntos esta casa común, ¿no? Entonces, en ese sentido, es relacional, como dices, hay una implicación ética importantísima, ¿no? Se trata de caer en cuenta de que esa falta de respeto, de esa indolencia, esa brutalidad con la que tratamos a nuestro entorno, al fin y al cabo fue la brutalidad, falta de respeto e indolencia e inmisericordia con la que nos tratamos a nosotros mismos en nuestras relaciones horizontales con los demás prójimos. Sí, para no ir más lejos, en un ejemplo que quizá conozcamos muy de cerca, es esto de los roomies. ¿A qué me refiero? Pues los roomies tienen una casa, un departamento que viven, que no necesariamente se hablan, pero que conlleva una interacción, una interrelación. Pero si uno de ellos no respeta la norma básica, eso se vuelve un caos. Y hay muchos problemas y alguno de los dos sale corrido, o de los 3, 4 los que vivan. Bueno, pensemos eso ya no a nivel micro, sino a nivel macro. Y en la ciudad tenemos, por ejemplo, grandes zonas de unidades habitacionales. Y ustedes saben qué complicado es vivir en una unidad habitacional. Pero no solamente eso, también en las colonias de todo tipo, en donde el dejar la basura en la banqueta del vecino es muy común. Pero eso, además de que no nos ayuda a mantenernos lo mejor posible como ambiente, también genera fricciones, muchas fricciones. Y no hablemos de otras cosas peores que hay, pero yo nada más pongo ahí en claro la basura. Y que vamos desapareciendo como seres humanos, tal como dijiste. Más bien veo un enemigo que vencer, un enemigo que conquistar en su territorio. Y justamente eso nos va a impedir vernos dentro de una misma casa, aunque estamos en el mismo bote. Sí, definitivamente es otro tipo de relación con la alteridad, no colonizadora, como bien señalas, ¿no? O sea, no en la conquista y sometimiento de las formas diversas para hacerlas a mi modo, sino la posibilidad de la convivencia en la diferencia y la diversidad propias de una ciudad, de unas ciudades muy complicadas como la Ciudad de México, ¿no? Donde hay una serie de diversidades en el interior mismo de las ciudades, sobre un complejo panorama nacional también de muchísima diversidad cultural, histórica, en donde pues tenemos muchísimas facetas y caras que conviven simultáneamente en la misma ciudad y que no ayuda para nada esta visión colonizadora, ¿no? Aplastante, que someta para convertirla en yo, sino encontrar espacios comunes. Se habla mucho de terceros espacios, ¿no? O sea, ni tu
ni tu casa ni la mía, un lugar común, el parque o en donde podamos vernos en un punto intermedio donde pueda yo ser yo, tú puedas ser tú, y esa identidad que cada uno tiene no sea impedimento para poder construir un nosotros basado en pluralidad. Sí, y quiero dar un pasito más hablando de esta casa común que no solamente tiene que ver con la cuestión ecológica muy natural, sino de la relación entre seres humanos en la contaminación de ruido y la de contaminación tanto tránsito. Y eso me parece importante porque tiene que ver justamente en algo muy concreto y creo que es importante para todos aquellos agentes de pastoral que lo ven y lo viven día a día. Simplemente, yo no estoy en contra de las motocicletas ni de los autos, pero basta en las horas pico ver cómo se convive, o mejor dicho, no se convive. Sí, y va no una relación de fraternidad donde pasa tú, paso yo, pasas tú, paso yo, sino voy primero. ¿Por qué? Porque no me importa quién sea, si tienes prisa o no, yo paso primero. Incluso recuerdo una anécdota de hace varios años donde los servicios de emergencia asisten a un lugar donde balearon a un microbusero que no dejaba pasar a nadie porque tenía que recoger pasaje. Y alguien de atrás traía un enfermo muy grave que necesitaba hospitalización inmediata y le decía, déjame pasar porque la vida de mi familiar peligra. Y no lo dejé pasar. Y ante la frustración, válgame, dejan de ser humanos y uno balea al otro. Se rompió todo. Pero es algo concreto que se vive en ciudades. No digamos en otras grandes ciudades como la India, como China, que tienen motocicletas mucho más que nosotros y que incluso sus leyes no privilegian el paso de los peatones. Entonces, justamente esta desconexión de nuestra humanidad. Sí, precisamente esta masificación, ¿no? Esta masificación, digamos, este padecimiento de la ciudad, ¿no? Genera en estos conflictos de la masificación una despersonalización total. Pero si te parece, vamos a un pequeño corte y regresando retomamos este tema. Perfecto. Descubra todo el contenido de Misioneros de Guadalupe en WhatsApp. Desde su celular, únase a esta gran obra de evangelización. Es muy sencillo. Entre a nuestro sitio web misionerosdeguadalupe.org y dé clic en el icono de nuestro canal de difusión. Difundamos juntos la misión de Dios. Ahora en WhatsApp. Misioneros de Guadalupe, en sintonía con Dios. La Comunidad de Formación y Animación Misionera COFAMI es un proyecto evangelizador de Misioneros de Guadalupe para la promoción, formación y acompañamiento misionero de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de México. Buscamos promover experiencias de misión integrando el carisma guadalupano. Contáctanos en el correo cofami@mgpe.org o en nuestro WhatsApp 33 28 32 73 69. COFAMI, Evangelización Creativa Juvenil. Vive la misión, transforma el mundo. Misioneros de Guadalupe en sintonía con Dios. ¿Tienes algo que decir? Escríbenos un comentario en nuestras redes sociales, dale me gusta y comparte. Pues ya estamos de regreso con ustedes. La idea que estábamos dando hace un momento, ¿no? Era esta cuestión de la masificación, ¿no? Esta masa humana donde necesariamente se da un proceso de despersonalización, ¿no? Totalmente. El vecino, el prójimo, pasa de ser prójimo, ¿no? En el sentido cristiano, el que está próximo, el otro hijo de Dios que está cercano a mí,
con quien tengo relación, con quien tengo parentesco, ¿no? Que es mi responsabilidad, etcétera, pasa a ser el competidor, el que me puede ganar, ¿no? El que me puede ganar la única plaza de trabajo que hay, el que me puede ganar el lugar en el metrobús o en el metro, es la amenaza latente que es mejor mantener a raya o incluso agredir antes de que me agreda. Y este proceso de despersonalización que se da en las grandes ciudades, pues de pérdida del rostro, de convertirse en un objeto y como objeto ser parte de la suerte de todos estos objetos que surgen en una sociedad de consumo, que es de una vida muy limitada y se desecha como vaso de unicel, como un plástico que ya se utilizó, pues genera un hueco existencial, una pérdida de sentido, una soledad corrosiva, ¿no? Y yo creo que ese es un espacio de misión en la época contemporánea en las grandes ciudades. O sea, es un sector poblacional que clama por una buena nueva, que necesita una buena nueva, de salir de esa inercia corrosiva, lastimosa, que duele en la cotidianidad, de salir y no ser nadie, ¿no? En medio de una masa, y de tanta gente que vamos apretados como sardinas en el metro o en el metrobús, padecer una profunda y absoluta soledad. Fíjate que a todos, no estamos saliéndonos del concepto de la casa común, ni de la pregunta sobre la ciudad como casa común. Al contrario, estamos ahí bien metidos. Y el documento, Laudato Si, va a hablar, sí, del clamor de la tierra que ya hemos mencionado, con este consumo indiscriminado, poco solidario, pero también del clamor de los pobres. Los pobres no solamente entendidos como aquellos que no tienen ningún recurso monetario ni dónde vivir, o sea, los desposeídos totalmente, sino estos que han sido despersonalizados, estos que han perdido el rostro, estos que ya no tengo la capacidad de relacionarme con ellos. Esos también son pobres y entonces reconozco mi propia pobreza, porque aún estando entre tanta gente, termino no estando con nadie. O estar tan cansado, también lo mencionamos en algún momento, de tantos estímulos en la ciudad que prefiero llegar, cerrarme, taparme, poner música, poner algo que me haga olvidar todo eso. Y en esa medida también me despersonalizo y trato de apagar mi soledad. Por ello, entonces, doctor Ramiro, me mencionabas, fuera de cámaras, de micrófonos, la necesidad de que nuestra misión también se vuelque a estos espacios. Sí, definitivamente es necesario, ¿no? Que se vuelque a esos espacios, o tal vez es... decía Luis Duch, ¿no? Un monje benedictino, ya falleció hace relativamente poco, que el Dios cristiano no cabe en un concepto. No cabe en un concepto, ¿no? Un concepto es frío, es coherente, es lógico, pero no es cálido, no abraza, no te salva en el momento en el que naufraga todo en la existencia. Entonces, no debe ser un concepto. Dios cristiano no puede nunca dejar de ser un rostro. Todo lo que tiene que decir es como rostro, como persona, como encuentro personal. Y en ese sentido, si no logramos que este ser humano dañado en estos contextos urbanos, en su concepción personal, reconfigure su rostro, difícilmente aceptará el amor de Dios que se expresa necesariamente en singular, en un rostro, en una persona, en una historia concreta, como decía Luis Duch, en un trayecto vital concreto. José María Mardones, ¿no? Teólogo también, hablaba mucho en este sentido, decía, a río revuelto, ganancia de pescadores. Aunque vivimos una época plagada de inseguridades y de transformaciones, donde la Iglesia en momentos
no atina o no hay un consenso sobre qué hacer en medio de tanta pluralidad. Decía Mardones, esto a río revuelto ganancia de pescadores, en el sentido de que la iglesia podría encontrar en medio de la soledad de este ser humano urbano contemporáneo ese espacio de misión donde tenga que ofrecerle a la dolencia posmoderna precisamente lo que le es inherente a su vocación de iglesia, que es la socialidad, que son estas redes horizontales, que es esta interrelación, reconfigurar el rostro propio en base al rostro del prójimo, y eso nos lleva a descubrir el rostro de Dios. Pues es que parecería hasta muy teórico este asunto, pero no, me parece que es muy, muy sencillo. Seguramente quienes nos escuchan, quienes nos ven, van a recordar cómo es que en la Sagrada Escritura, en la Biblia, Dios transmite su mensaje. No es en masa, para empezar. No es todos en bola. No. Siempre se encuentra con alguien y es un encuentro totalmente personal, en donde quien se encuentra con Dios, y piensen en cualquiera de los ejemplos de la Biblia, se reconoce y encuentra el sentido de su vida. Que igual y no era ser pastor, como en el caso del rey David, o en el caso de Moisés, o no era simplemente una ama de casa común y corriente, como en el caso de María o de Ruth o de cualquiera de ellas, sino que era más allá, rompía, pero era un proyectar la humanidad. Pero eso nos hace más humanos. Y es siempre ese encuentro. Entonces no es tan teórico para aquellos que digan, uy, sí, ¿cómo? ¿Cuándo voy a saber todo eso? No. Es algo tan sencillo como saber encontrarse. Y para ello me parece que, y tú lo dijiste muy bien, me parece a mí que debe uno tener muy en cuenta, nuestra iglesia debe buscar entre todo lo que es y recuperar eso que es muy valioso, la sociabilidad, la relacionalidad, que en palabras de la Biblia y en palabras de Jesús sería algo así como, en esto reconocerán que son mis discípulos, verlos cómo se aman. Algo tan sencillo, pero a veces tan complicado, y en este mundo nos daría muchas posibilidades, porque permitiríamos que escuchar a otros y solidarizarnos y visibilizar a aquellos que ya no vemos. Así es. Y creo que pues ahí el telón de fondo, ¿no?, de todo esto que estamos hablando, donde luce tanto esta propuesta de la casa común, es el individualismo exacerbado, ¿no? Contemporáneo, donde pues este ser humano contemporáneo se ha convencido a sí mismo de que lo único que importa es él mismo, ¿no?, que en su singularidad, y ese rompimiento de redes genera muchísimos problemas. No quisiera que siguiéramos adelante, maestro, sin atender algunas preguntas que nos han llegado, para no correr el riesgo de que pues se nos acabe el tiempo y ahí se quedaron. Entonces son 4 preguntas y las digo las 4, okay, para que ya estén ahí en la mesa y entonces en el diálogo que sigue atenderlas. ¿Por qué dañar la naturaleza también afecta a la dignidad humana? La otra, ¿cómo se manifiesta hoy la crisis socioambiental de la que habla Laudato Si? 3, ¿qué significa ver la naturaleza no como objeto, sino como hermana? Y finalmente, ¿cómo nuestras acciones cotidianas impactan la casa común? Pues la verdad son preguntas muy complejas y agradecemos que nos hagan llegar, porque además, dirían algunos más jóvenes, nos mueve la ardilla. No sé a dónde llegue y no sé si lo logremos, pero bueno, algo haremos, intentaremos. La primera, ¿cómo el daño a la naturaleza también es un atentado, o así lo entendí, hacia la dignidad humana? Sí. Bueno, es que el ser humano, en cuanto a su dignidad, decíamos, está compenetrado con la naturaleza, porque no es algo puesto allí, no es una cosa como un mueblezote, ¿no? No, es algo que
nos sostiene, pero no solamente físicamente, sino en todo lo que es, e incluye el aire, incluye el agua, ya lo dijimos, la tierra. Tanto así que algunos profesionales de la construcción, como Le Corbusier, el siglo pasado, siglo XX, hacia mitad, decía que el ser humano quiere reproducir la naturaleza aún en su propia casa, y él se dedicó a eso. Tenía 3 conceptos, y él decía que el ser humano en su habitación, bueno, en su hábitat, aunque fuera en la ciudad, necesitaba 3 cosas: luz, luego aire y espacio. ¿Sí? Luz, verde y espacio. Como las plantas, como los animales, necesitan luz. De hecho, incluso con tanta contaminación que no nos da la luz adecuada, se nos quema la piel, ¿no? Ya tenemos que andar con un montón de productos para poder soportar la inclemencia del sol. Pero cuando no hay sol, el ser humano se deprime. Por eso de pronto en épocas de invernales, en cualquiera de los hemisferios, aumenta la depresión. Es decir, vamos dañando el ambiente, la naturaleza, y nos va repercutiendo a nosotros. Simplemente lo que sucedió con la pandemia de COVID-19, no lo veíamos, estaba en el aire. ¿De dónde salió ese virus? No tenemos idea, pero favorecía nuestro modo de vida. Entonces, dañar a la naturaleza se nos revierte necesariamente y nos daña. Nos daña en la dignidad, no solamente en la enfermedad, sino en la relacionalidad. Imagínate cuánto sufrimos en la pandemia por no podernos tocar. Cuánto perdimos en habilidades sociales. Pero es porque el planeta en general reacciona ante lo que no le hemos cuidado. Sí. Bueno, en este sentido y de lo que al inicio del programa decías de la cuestión indígena que tanto se retomó en el proceso sinodal de la región panamazónica, ¿no? Que me parece que es un lugar de consecuencia natural local de la Laudato Si, ¿no? Se ponía o se le daba el lugar y foro a las culturas indígenas nuevamente, ¿no? ¿Qué tienen que decirnos? Ellos que no están atravesados por este proceso de modernización y que han conservado formas ancestrales de relación con la naturaleza, hay ahora ahí muchos valores que se menospreciaron en otro tiempo y que ahora se pueden rescatar. Y mucho de ello es esta idea, ¿no?, tan indígena de pedir perdón a la tierra. O sea, reconocer que nuestro paso en este mundo no es inocente. Estar aquí implica, para sobrevivir, implica pasar sobre otros seres, ¿no? Para comer, para construir una casa, para transitar, para todo lo que necesitamos, ¿no? Pero esta idea tan indígena de pedir perdón y ofrecer rituales, ¿no?, a la tierra, al agua, cuando se le molesta con el cultivo, cuando se le extrae, cuando se le rompe a la tierra para hacer un pozo, para hacer un camino, etcétera, es muy hermosa, ¿no? Implica otra ética, es otra ética. Y es reconocer, pues, que al final estamos todos en este mismo barco, ¿no? Y dependemos unos de otros, y no, pues por supuesto que lo que hacemos a la naturaleza en un sentido destructivo es estar socavando el piso sobre el cual estamos parados. Tarde o temprano se nos va a desfondar y nosotros también nos precipitaremos, ¿no? Caeremos en eso. Sí, ejemplos hay muchos, hay muchos. No voy a poner uno del mundo indígena, pero en la Ciudad de México ha habido microsismos debido a la extracción en demasía de las aguas que están debajo de nosotros. Recordemos que la Ciudad de México era un lago y están todavía extrayendo agua, pero ¿con qué lo rellenan? Obvio, va a seguir hundiéndose. Y en otros lados de la Ciudad de México, pues fueron minas de arena, y entonces quedan agujeradas todas esas partes y de pronto eso se hunde, con lo que conlleva no solo a que las personas se queden donde habitar porque se rompen los cimientos, se rompen las paredes y son inhabitables, sino que además hay
gente que fallece, gente que queda lastimada, y todo eso es en contra de la dignidad. ¿Y quién lo ha hecho? Pues nosotros mismos, ¿no? Quizá no de manera directa, pero sí hemos intervenido, hemos exigido o nos hemos hecho omisos, que esa es otra de las situaciones. Dirían, ojos que no ven, corazón que no siente, pero no es cierto, sí lo sientes, lo vives y lo padeces. Y eso es algo que justamente el concepto de casa común, que tiene que ver con la dignidad del ser humano, de la naturaleza, permiten convivir. Y yo creo que eso también tiene que ver con la otra pregunta de ver que decían la naturaleza como hermana, ¿no? Y seguramente ustedes tienen una relación cercana como esta de hermanos. Y yo lo veía hace poquito, fui a visitar a unas personas y de pronto por allá andaba una cucaracha, ¿no? En el piso. Y así como que, ay, guacala, ¿cómo que una cucaracha aquí dentro? Y en la reunión. Y de pronto se para el anfitrión y dice, no, quietos. Entonces, ¿qué pasó? Aquí no se mata ningún animalito. Permítanme. Entonces agarró ahí una hoja y un recipiente y así como todas las... Cuidado, agarró y lo sacó y lo puso fuera de su casa. Dije, caray, ¿qué cosa? Y eso hace con todo. Sí, eso hace con todo. Ya. Aquí no se mata a ningún animalito. Eso me sorprendió muchísimo. Sí, bueno, eso que estás tratando y hace un momento creo que también responde esa segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la crisis socioambiental, ¿no? Con esos ejemplos anteriores. Bueno, este último es de la otra pregunta de lo de hermana, pero pues creo que esta manifestación de la crisis socioambiental, ¿no? En determinados momentos con las sequías tan prolongadas, ¿no? Que, bueno, con las lluvias del año pasado se rompió una secuencia de sequías muy, muy fuertes aquí en México, en otras zonas de Latinoamérica, etcétera, aunque en el norte sigue, ¿no? No ha llovido parejo. Son manifestaciones de estas crisis socioambientales, ¿no? Ya a nivel macro, los cambios climáticos que se van generando por nuestro comportamiento humano, pues nos ponen en jaque a nosotros mismos. Decía, estaba viendo un programa en el que pues trataban acerca de la civilización, ¿no? Y decían, pues toda gran cultura guerrera sabe que corta el suministro y se acaba la civilización, ¿no? O sea, estas sequías, estas lluvias extremas que en contraposición se ven en el otro lado del hemisferio, nos ponen en jaque porque cortan completamente nuestro suministro básico de alimentación y de acceso al agua potable. Entonces, pues son ejemplos muy grandes de cómo está repercutiendo, que es una preocupación real y que no es una cuestión de lujo, ¿no? Sino que es una necesidad cambiar la mentalidad. Por eso lo que me gusta tanto de esta idea de la casa común es cambiar la mentalidad, cambiar el chip. No podemos seguir instrumentalizando y objetivando todo. Necesitamos relaciones éticas entre nosotros como humanos que se proyecten a nuestro entorno natural, y eso necesariamente contribuye a nuestra idea de relación con Dios también. Bueno, tú no mencionaste, bueno, sí lo mencionaste de pasadita, toda cultura guerrera. Bueno, todos saben que tenemos varias guerras. Y entonces yo me ponía a pensar cómo esas guerras en realidad están deteriorando la naturaleza, la casa común. Porque no es simplemente de que me ponga a echar tiros y ya. No, utilizan un montón de cosas. Una explosión que tanto nos daña, ¿no? Y eso sin pensar en guerras previas en donde utilizaban químicos para devastar. Y no digamos de las bombas atómicas. Y entonces viene la otra. Es una cuestión política también. Y dentro del cambio de mentalidad tiene que haber una política al servicio del ser humano, no para, válgame, conquistarlo y conquistar otros terrenos, porque si vemos las guerras que tenemos actualmente, buscan eso, expandir el territorio, pero devastan el territorio. ¿Con qué se quedan? Solo con un papel que dice que es suyo, pero ya no hay gente
ya no hay vegetación, seguramente las fuentes acuíferas también las han lastimado, y no hablemos de otras situaciones que han lastimado los ecosistemas, pero bueno, ahí están las cosas, ¿no? Vamos a redondear, si te parece, esta diferencia entre ecología y cuidado común de la casa, porque no es lo mismo, y uno me parece implica a los entendidos y la otra a todo el mundo. Sí, sí, la cuestión ecológica, bueno, es que la ecología cobró un lugar dentro del ámbito de las ciencias, ¿no? De las ciencias duras. Se desgaja de la biología, ¿no? Articula también parte de las ciencias sociales por la acción que implica, pero queda dentro de la cuestión de la ciencia, de los entendidos, ¿no? De la cuestión teórica y metodológica. Pero de la casa común es más desparramado a la parte operativa. Como la última pregunta que nos hacían, ¿no? ¿Cómo nuestras acciones cotidianas impactan la casa común? La Laudato Si termina muy sencillo, ¿no? Con un listado de qué acciones podemos tomar para ayudar a contrarrestar esto. La separación de la basura, el cuidado del agua, todo lo que hemos escuchado, ¿no? Que se nos ha insistido en distintos momentos. Bueno, son esas pequeñas acciones, es el cambio de mentalidad lo que aquí importa. Sí, es materia del cristiano cuidar la casa común. Es materia de mi relación con Dios cuidar esta casa común. Y eso nos conviene a todos. Pues creo que se nos está acabando el tiempo, la verdad se nos ha ido muy, muy rápido. Pues agradecer a quienes nos escuchan, pedirles que difundan esto y que cuanto puedan, pues estén con nosotros en redes sociales, en las plataformas o en vivo. La verdad es que muchas gracias por seguirnos. Sí, y gracias a las instituciones participantes, a la Universidad Católica Lumen Gentium, a la Universidad Intercontinental, al CEBIM y por supuesto a Misioneros de Guadalupe, que nos recibe aquí en su casa, y a nuestros compañeros del apoyo técnico aquí para que esto sea posible. Los invitamos a seguir la transmisión en vivo todos los viernes a las 11 de la mañana en las redes sociales de Misioneros de Guadalupe, de la Universidad Intercontinental y del CEBIM. Si no pueden verlo en vivo, ahí queda para que lo puedan ver en el horario que les convenga. Hasta la próxima. Muchas gracias.